La comandante Elena Vaz se encontraba en la ventana del transporte de la prisión, observando cómo el árido yermo de Kepler 442c se hacía más grande a través del cristal reforzado. La superficie del planeta se extendía interminablemente en tonos de óxido y gris, interrumpida únicamente por escarpadas cadenas montañosas que arañaban el cielo pálido. No hay atmósfera que valga la pena respirar, no hay agua, no hay vida. Perfecto para una sentencia de muerte disfrazada de exilio. Última oportunidad para confesar, comandante, dijo con desdén el capitán Torres, oficial al mando del transporte. Díganos dónde escondió el arsenal, y quizá el consejo tenga piedad. Elena se apartó de la ventana, sin cambiar de expresión. Ya te lo dije, no sé de qué hablas. La mentira le salió con facilidad. Había robado las armas, sí, pero no para beneficio propio. El último tratado de paz del Consejo Galáctico con Agemani había dejado colonias humanas enteras indefensas ante los invasores alienígenas. Alguien tenía que prepararse para lo que se avecinaba. El transporte se estremeció al entrar en la tenue atmósfera del planeta. Elena sintió el peso familiar de la fatalidad inminente sobre sus hombros, pero bajo él ardía algo completamente distinto. Determinación. Si querían abandonarla en esa roca, haría que se arrepintieran. El aterrizaje fue brusco, levantando nubes de polvo oxidado que tiñeron de rojo el casco del transporte. Elena reunió sus escasos suministros, un kit básico de supervivencia, raciones de emergencia para 30 días y un rifle de plasma estándar con 2 células. Suficientes para sobrevivir unas pocas semanas como máximo. Disfrute de su jubilación, comandante, gritó Torres mientras la esclusa de aire se sellaba tras ella. Elena se quedó sola en la superficie desolada, viendo cómo el transporte desaparecía en el cielo ámbar. El silencio era absoluto, roto únicamente por el suave siseo del sistema de soporte vital de su traje ambiental. Tenía quizás 4 horas de aire antes de que los recicladores de trajes fallaran por completo, pero Elena no había sobrevivido a 3 guerras e incontables batallas rindiéndose fácilmente. Ella activó el escáner de su traje y comenzó a caminar hacia la cadena montañosa más cercana. Si hubiera alguna posibilidad de encontrar refugio o recursos, estaría allí. El primer milagro llegó 6 horas después. En lo profundo de un sistema de cañones, el escáner de Alana detectó algo imposible. Una bolsa de atmósfera respirable atrapada en una red de cuevas subterráneas. El aire era tenue pero lo suficientemente rico para sustentar la vida. Calentado por respiraderos geotérmicos que de alguna manera habían escapado al colapso atmosférico del planeta. Acampó en la caverna más grande utilizando la baliza de emergencia de su traje para mapear el extenso sistema de túneles. Las cuevas se extendían kilómetros en todas direcciones, un mundo oculto bajo la superficie muerta del planeta. Más importante aún, su escáner reveló depósitos minerales en toda la cueva. Paredes, hierro, cobre, elementos de tierras raras, todo lo que necesitaba para sobrevivir. La formación de Elena en ingeniería militar resultó invaluable. Ella fabricó herramientas rudimentarias a partir de componentes recuperados, utilizó su rifle de plasma para cortar la roca y lentamente comenzó a transformar la caverna en un refugio adecuado. Las raciones de emergencia duraron exactamente 30 días, pero para entonces ya había descubierto algo. Por lo demás, las cuevas no estaban del todo vacías. Pequeñas criaturas excavadoras, no más grandes que su puño, habían sobrevivido a la muerte del planeta retirándose bajo tierra. Eran ricos en proteínas y sorprendentemente fáciles de capturar. Elena sintió una punzada de culpa al principio, pero la supervivencia triunfó sobre el sentimiento. Ella ya no era la persona que había sido exiliada aquí. Se estaba volviendo algo más difícil, más centrado. Pasaron los meses. El refugio de Elena se convirtió en una compleja red de cámaras y talleres. Aprendió a refinar metales de las paredes de la cueva, a crear dispositivos electrónicos básicos a partir de componentes recuperados y a sintetizar materiales que el fabricante de sus trajes no podía producir.
El rifle de plasma se convirtió en una herramienta multifunción. Sus celdas de energía se recargaban mediante los generadores geotérmicos que ella había construido. Pero Elena no se contentó con sobrevivir. Cada noche estudiaba las estrellas a través de la entrada de la cueva, siguiendo los movimientos de los barcos que pasaban. La mayoría eran transportadores de carga automatizados, pero ocasionalmente avistaba naves militares, naves del Consejo, patrullando el sector, manteniendo la paz que le había costado todo. El segundo milagro llegó el día 112. El escáner de largo alcance de Elena detectó una anomalía en el hemisferio sur del planeta. Una enorme estructura parcialmente enterrada bajo siglos de tormentas de polvo. Le tomó 3 semanas llegar hasta allí, viajando a través de pasajes subterráneos que ella misma había mapeado y expandido. La estructura era una instalación alienígena de Relch, antigua más allá de toda medida, pero todavía parcialmente funcional. Protocolos de traducción de Elena identificados. Tiene una instalación precursora, una de las misteriosas razas precursoras que habían desaparecido hacía eones. La mayor parte del complejo estaba muerto, pero el núcleo central aún rebosaba energía. Elena pasó semanas estudiando la tecnología alienígena, comparándola con sus bases de datos militares. Los precursores habían sido constructores, ingenieros a una escala que empequeñecía todo lo que la civilización galáctica actual había logrado. Esta instalación había sido una planta de fabricación capaz de producir naves espaciales y armas de increíble sofisticación. Con mucho cuidado, Elena comenzó a comprender los sistemas extraterrestres. Sus conocimientos de ingeniería sentaron las bases. Pero fue su intuición, su capacidad de ver patrones donde otros solo veían caos, lo que le permitió devolverle la vida lentamente a la instalación. La primera nave salió de la línea de producción el día 163. Era pequeña, apenas lo suficientemente grande para un solo piloto, pero era funcional. Elena lo bautizó como Venganza y comenzó a probar sus sistemas. La tecnología Forerunner superó todo lo que había visto antes. Viajes más rápidos que la luz. Armas de energía que podrían atravesar cualquier armadura conocida. Escudos que podrían desviar flotas enteras. Pero un solo barco no fue suficiente. Elena necesitaba un ejército. El ordenador central de la instalación reveló la verdad sobre Kepler 442c. El planeta no había muerto de forma natural. Había sido asesinado. La hegemonía lo había utilizado como campo de pruebas para sus armas destructoras de planetas, eliminando una colonia Forerunner entera en un solo día. Se había diseñado una instalación para reconstruir y crear una nueva generación de barcos que pudieran evitar que atrocidades como esa volvieran a ocurrir. Elena entendió su propósito. Ahora bien, ella no había sido enviada aquí para morir. La habían enviado aquí para renacer. La línea de producción funcionó las 24 horas del día, alimentada por materiales que Elena extraía del núcleo del planeta. Cada barco era mejor que el anterior e incorporaba mejoras que realizaba a los diseños originales. Para el día 200 ya contaba con una pequeña flota. Para el día 300 ya contaba con una armada. La última bandera era un diseño simple que mostraba un fénix resurgiendo de un mundo muerto pintado con los colores de las naciones perdidas de la Tierra. Elena lo plantó en la torre más alta de la instalación, visible desde la órbita para cualquiera que quisiera mirar. El recuento de muertes comenzó 3 días después, cuando un barco patrulla de gran tamaño detectó las firmas de energía de la instalación. Vinieron esperando encontrar un mundo abandonado y apropiado para la minería a cielo abierto. En cambio, encontraron a Elena V y su imposible flota de naves de guerra 4 Runner. La nave patrulla duró exactamente 17 segundos antes de que los cañones de Elena la destrozaran. La noticia se extendió rápidamente por el sector. El planeta muerto había despertado y estaba muy enojado. La flota de Elena atacó sin previo aviso, apuntando a las líneas de suministro de la hegemonía y a las instalaciones militares. Cada victoria traía nuevos reclutas, refugiados humanos, disidentes alienígenas,
cualquiera que hubiera sufrido bajo el gobierno de la Hiedra. El comandante Torres regresó 6 meses después del exilio de Helena, liderando un grupo de batalla completo encargado de investigar los disturbios en el sector. Encontró a Kepler 442c transformado, repleto de plataformas defensivas y rodeado por una flota de barcos que desafiaban la clasificación. Helena lo encontró en órbita. Su nave insignia empequeñecía a su dreadnought. El canal de comunicación crepitó con estática antes de que su voz pudiera oírse, fría y precisa. «Hola, capitán. Espero que me recuerdes». Torres se quedó mirando la visión imposible que tenía delante. «Helena, ¿cómo es esto posible? Se suponía que morirías». «Morí», respondió Helena, mientras su imagen aparecía en la pantalla principal del puente. Detrás de ella, la bandera fénix de su nueva nación colgaba orgullosa. «Pero mejoré. Ahora tienes 2 opciones. Ríndete y únete a nosotros o únete a las otras 237 naves en mi recuento de muertes». Torres observó su exhibición táctica hacia las naves alienígenas que rodeaban su flota con naturalidad. Había venido aquí para investigar los rumores sobre un comandante humano rebelde. En cambio, encontró algo mucho más peligroso. Una mujer a la que habían empujado demasiado lejos, a la que le habían dado demasiado tiempo para pensar y a la que le habían entregado las herramientas de los dioses. «Me rindo», dijo en voz baja. Helena sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. «Bienvenido a la rebelión, capitán. Tenemos trabajo que hacer». El planeta muerto realmente había despertado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.